Bienvenidos a Cebados de Historia, mi nombre es Erika, me encuentro acá con Agustina, Camila y Seba. Todos somos estudiantes de Historia en la Universidad Pública. Hoy vamos a hablar de Don José de San Martín y la hipótesis que desarrolla Hugo Chumbita sobre su posible origen como guaraní. Sí, bueno, primero hay que entender que San Martín, lo que conocemos hoy sobre él, ¿no? Donde nació, que fue en Yapeyú, que fue un militar, que fue político, que es reconocido como el padre de la patria. Participó en las guerras independentistas, cruzó los Andes, liberó Chile, Argentina, Perú, participó en la logia Lautaro, y murió un día como hoy, hace 175 años atrás, un 17 de agosto. Pero lo cierto es que, si bien su nacimiento figura un 25 de febrero, esto es una... un debate, claro, no hay una partida de nacimiento que pueda constatar eso realmente. Bien, es decir que hay dudas de cuándo nació, ¿no, Seba? Exacto. Bueno, hay un debate en ese sentido que es el que lo plantea Hugo Chumbita, ¿no? Hugo Chumbita es un historiador, es abogado, es periodista y docente universitario argentino. Él tiene un libro que se llama El secreto de Yapeyú. Y en este libro lo que Chumbita plantea es la hipótesis de que San Martín tiene un origen guaraní. Bueno, esa hipótesis del origen guaraní de San Martín, por supuesto, va a hacer temblar los cimientos que se plantean de una Argentina blanca, europea, ¿no? Pone al padre de la patria como un mestizo, y no solamente como un mestizo, sino como un mestizo de una unión ilegítima, que sería Diego de Alvear y Rosa Guarú. Entonces, la hipótesis de Hugo Chumbita, que es que San Martín en realidad sería hijo de Diego de Alvear, y por otro lado de Rosa Guarú, que sería una indígena de la zona de Yapeyú. Rosa Guarú, perdón, ahí está. Claro. Ella es de origen guaraní, es el quien cría a San Martín, digamos, su nodriza. Exacto. Y de ahí viene la hipótesis de Chumbita. Exacto. Y esa sería la que estaría en los primeros años cuidando a San Martín, que después lo que dice Chumbita es que esta Rosa Guarú, que sería la madre real, lo que hace Diego de Alvear es decirle a la familia San Martín que lo tome en cuidado, que él se va a encargar de, lo daría como en adopción. Digámoslo así, sí. Claro. Sí. No lo dice de esa manera Chumbita, pero sí, básicamente Bien. eso. Para aclarar un poquito, nos quedó algo colgado. Los autores que estamos tomando, sí, es justamente Hugo Chumbita. También tomamos parte de José María Rosa y de Leopoldo Marchal. Eso como para que sepan, porque hay un montón de autores que trabajan a San Martín, y creo que debe haber tanto San Martín como autores que lo trabajan, pero bueno, como para que lo tengan en claro qué autores estamos trabajando, ¿sí? ¿Quién quiere continuar? Bien, creo que ahora lo que podríamos relacionar, después de esta hipótesis de que San Martín es de origen guaraní, que es hijo de una unión ilegítima con un militar español, que es Diego de Alvear, de una mujer india de Yapeyú, de la zona de Corrientes. Me parece que estaría bueno poder charlar un poco sobre la cuestión del cruce de los Andes y qué relación tiene con igualmente antes decir, ¿no? ¿Qué pasó con la partida de nacimiento de San Martín, ¿no? ¿Dónde se perdió? ¿Dónde se cree que se perdió? ¿Qué dice Hugo Chumbita sobre eso? Exacto. Bueno, ahí Hugo Chumbita lo que dice es que la partida de nacimiento, hay un hecho histórico, ¿no? Que es los portugueses avanzando sobre los territorios guaraníticos, y en ese sentido ese avance es el que quemaría Yapeyú, y es donde se pierde la partida de nacimiento de San Martín, que estaría en el registro de Yapeyú, no se encuentra, hoy no está. Y Hugo Chumbita también desarrolla esto de que San Martín en distintas cartas que va comentando habla de distintas fechas de nacimiento, se pone distintos claro, hay años, edades, claro, como dando a entender que ni siquiera él sabía qué edad tenía realmente. No sabemos si esto era así realmente o si era una estrategia, pero
Lo cierto es que sí, se contradice y se dice todo el tiempo en fallas, sí, de hecho, ¿no? para entrar al ejército él debería tener 12 años en el ejército español, en el ejército real español, y lo que Chumbita dice es, bueno, él tendría 11, según su propia investigación, entonces lo que hace es subirlo un año, o sea, falsificar eso, ¿sí? Para que pueda entrar al ejército. Bueno, esta es parte de la hipótesis de Hugo Chumbita y el secreto de Yapeyú. Bien, a mí me interesa retomar la idea del vínculo que él tiene con Alvear, porque más allá de esto que se habla de el vínculo que tiene con Rosa Guarú y esta posible adopción, ¿no? Como lo decía Erika, no en términos de Chumbita, Chumbita después retoma varios actos que tiene Alvear para con la familia de San Martín, como subvencionándolo a él en su campaña, en el alojamiento, y después tira un par de referencias que a mí por lo menos me llaman bastante la atención, por ejemplo, en torno a que los hermanos de San Martín se presentan en la Guardia Real del Rey porque pueden presentar toda la descendencia, para eso había que presentar que básicamente no había descendencia judía. Y que sos puro de sangre. Que sos esa pureza Claro, de sangre, que no tenés, no hay ninguna... sangre india. Claro, sí, no hay nadie que no sea católico Exacto. en la descendencia. San Martín no lo presenta. San Martín se vuelve a América, siendo ya con una carrera militar formada. Entonces también esa hipótesis de por qué él no sigue esto. Y también en las condiciones en las que viene, ¿no? Porque él viene dentro, en el marco de una logia, acompañado por Alvear hijo, no el padre, obviamente. Carlos María, exacto. Exactamente. Y después la relación que él mantiene con el hijo, que si bien no mantienen un mismo criterio político, vienen enmarcado en una logia, que ella tiene un proyecto político que va en contra de España y que retoma los ideales un poquitito más nacionalistas, Sí. sin existir realmente una nación, Mismo ¿no? la relación que tiene con el pueblo original, con los pueblos originarios, digamos, con los indios, con el idioma, ya, viste, guaraní. Sí, exacto, tiene exacto. como Sí, como ese respeto. Claro, ¿por qué tendría ese acercamiento con el pueblo originario, con los guaraníes, si él sería hijo de españoles, ¿no? ¿Dónde estaría ahí? ¿Por qué, digamos? Exacto. claro. Yo ahí no coincido tanto con la idea de un pool genético que tire en el ADN, pero sí para mí es para rescatar en el contexto, porque si bien no es el primero, Belgrano en su momento presenta un proyecto político en donde se reconocería un reinado inca. San Martín va a ser uno de los pocos que desde la gobernación de Cuyo va a reconocer a los pueblos originarios como un factor político, como un factor estratégico para conocer el territorio, para resguardar las fronteras, en exposición contra los realistas, contra otros pueblos originarios que organizaban ya para ese periodo los malones y demás, y que después también los retoman el cruce de los Andes. O sea, el cruce de los Andes tiene un montón de complicaciones en el medio. Bueno, ya tiramos el dato de color, la muerte de Remedios de Escalada, en el medio que las clases altas no quieren dar a sus hijos para que vayan a la guerra y entonces tienen que pedir mano de obra esclava, mano de obra de los pueblos originarios. Y después, por otro lado, en el tema del cruce, porque los realistas se enteran antes de tiempo del cruce, y la estrategia que encuentran es utilizar a los mismos de los pueblos originarios para que difundan información falsa. Entonces, al haber tantos cruces, ya no había ya el ejército no podía estar concentrado en un solo punto, tenía que disgregarse en los distintos posibles focos de cruce de los Andes, lo que genera que tengan una mayor capacidad de maniobra desde el ejército sanmartiniano. Claro, total. Bueno, eso no quiero sumar a lo que dice Cami. Esa estrategia militar es fascinante, ¿no? Porque justamente lo que quiere hacer es esto, que el ejército español, que los godos tengan que separarse, ¿no? Cuando va, por supuesto, en esa relación con los pueblos originarios, lo que hace es pedir permiso a los pueblos para poder pasar por su territorio. Total. Es un dato que es muy interesante, quiero decir, no pasa, no suele pasar. De hecho, tenemos a Juan Carlos Chiaramonte. Lo que plantea un poco es cuando, ya estamos hablando de la Revolución de Mayo, es un datito nomás que sumo, que cuando Belgrano va al interior, bueno, no es tan bien recibido. Porque primero, por supuesto, porque es un porteño, y hay que decir que la Revolución de Mayo arranca específicamente en el Río de la Plata.
Después se van sumando las otras regiones, pero esto es algo que no es que empezó una revolución específica Córdoba, por ejemplo, no, sino que se van sumando. Y cuando Belgrano está ahí, no es tan bien recibido. Eso es un buen dato. Sí. ¿Por qué digo esto? Porque es importante que San Martín, cuando va a Mendoza con la gobernación, la preparación de toda esta epopeya, bueno, evidentemente tiene algún nivel de filiación, al menos política, el encontrar en el otro un sujeto con el que uno puede dialogar. Eso es importante. Total. También los rasgos sobre su físico, ¿no? Que se mencionan, bueno, en el Menciona. secreto de Yapeyú también se mencionan, ¿no? Como un hombre que no era blanco, que era morocho, que era de piel más mestiza, ¿no? Como Che, el pelo negro. el pelo Es algo negro. que, claro, es algo que podemos ver en sus retratos, ¿no? En comparación con otros retratos, el de San Martín tiene alguna característica. Sí. Que sin embargo suele ser bastante blanco para lo que se pinta en los relatos Orales. Claro, El sí. derrotivo, que es el último. Claro, o en, pues, Bueno, sí, en ahí los se ve. documentos que denomina, ¿no? A Totalmente. esto, Bueno, a esta bien. fisonomía. y ahí esa función, nosotros hicimos una entrevista con Di Meglio y lo que él nos decía, ¿no? Gabriel Di Meglio, lo traemos acá porque también nosotros lo que estamos haciendo es discutir hipótesis, ¿no? A mí particularmente me gusta la hipótesis de Chumbita, porque tiene una cuestión de arraigo con estas tierras, ¿no? Pero lo que está bueno es poder discutir y posicionar las diferentes hipótesis. Gabriel Di Meglio lo que nos decía es, bueno, qué sé yo, si era o no era guaraní, lo que importaba es que él lo trataban como un blanco. Pero, Total. bueno, Chumbita discutiría eso, ¿no? Claro. Lo quería traer porque Bueno, igual es importante interesante. decir que él vivió como un blanco. Por supuesto. O sea, vivió como un español y vivió, o sea, nunca fue tratado como un guaraní. Es que pensar toda la conquista que él hizo como guaraní y como hijo ilegítimo, además, no podría haber pasado. No podría, No. totalmente, ¿no? Sí. Digo, y después Mitre, cuando va a construir el panteón de héroes, cuando va a construir la historia, cuando él arranca con toda esa documentación, también construye ahí la figura de San Martín, negando cualquier tipo de origen. ¿no? Es que también era ¿no? una ignominia en ese contexto Por supuesto. ser un Exacto. indio y ser, no sé, morocho, ser hijo legítimo. No era una buena reputación para Exacto, San Martín, totalmente. para un prócer. Ahí me parece claro esto de cómo la academia te va marcando y te va construyendo el panteón de próceres, ¿no? Porque Total. si vos después lo vas hablando con distintas personas que tal vez tienen algún punto de encuentro con Corrientes, que vos le des esta hipótesis, no les parece nada descabellado, dicho, al contrario, lo terminan avalando, ¿no? Totalmente. Sí, sí. Nosotros siempre, por supuesto, como decías vos, Erika, al principio, nosotros somos estudiantes de la universidad pública, próximos a recibirnos todos. Bueno, Cami ya es profe de historia. Estoy tirando, ¿viste? Chivos ahí. Lo importante es que nosotros trabajamos con fuentes. O sea, es muy importante en esta época que se difunde mucha información sin ningún tipo de, diría casi de argumento y sin ningún tipo de verificación. Nosotros trabajamos con fuentes, como decía, con Leopoldo Marechal, trabajamos con Hugo Chumbita, Sí, total. trabajamos con una variedad de autores, con José María Rosa. Elegimos esos tres porque encontramos esta coincidencia que construye esta hipótesis o que aporta. Que a la desmiente un hipótesis. poco el mito, ¿no? De español, de toda esta cosa blanca que quiere construir la Blanca y Argentina. heroica, ¿no? Blanca y heroica. Reservado, los héroes tienen que ser blancos, Total, europeos, total. ¿no? Claro, principalmente esto, venidos de afuera. Exacto, siempre. total. Y Sí. hay un eje en las campañas de San Martín que yo creo que en general se obvia, y es el hecho de que en el Alto Perú ya hubieron campañas antes de que llegue San Martín, y Viamonte y Balcarce, cuando van para el Alto Perú, Monteagudo. son expulsados por la población. Total. No solamente, la población alta los recibe, la población baja es la que los echa. San Martín no. De hecho, queda más resentimiento con Bolívar que con San Martín. Actualmente la población peruana, en su revisionismo histórico, tiene más choque con Bolívar por la relación que establece con los pueblos originarios que con San Martín, que siempre presenta una cuestión de reconocer la cultura autóctona. Él se mete en Chile hasta que ve que O'Higgins se establece, y cuando entra en medio en disputa dice, bueno, esta no es mi lucha, y se va para el Alto Perú. Pero él viene a escuchar un poquitito más. Tampoco vamos a decir era un guerrillero No, que sí, levantaba al no, pueblo, totalmente, no. obvio. Pero en el contexto de la época va a ser un poquito el que tome esto y decir, bueno, el pueblo
tiene una participación porque es el pueblo el que va a la guerra, visto él de forma empírica, porque él ve que son los negros los que van a hacer la liberación, él ve que son los pueblos originarios los que van a hacer la liberación. Las clases altas no quieren dar a sus hijos. Claro, esto que decís, aporto a esto, de esta categoría de pueblo, me parece que es interesante, porque justamente en la Revolución de Mayo, en las guerras de independencia, estaban los negros, estaban los esclavos, venimos de una sociedad colonial de castas, y entonces esta categoría de pueblo, que nosotros la estamos utilizando acá desde el presente, en el momento en el que San Martín cruza los Andes, está en Mendoza, está en todos lados, aportando a la independencia, está esto que es, no sé cómo decirlo, es como múltiple, porque es el pueblo de los negros, los esclavos, los pueblos, las sociedades originarias, hay como todo un matiz que entra dentro problemáticamente de la categoría de pueblo, pero que, bueno, es eso, ¿no? Digamos, es cómo se reconoce, cómo San Martín se relaciona con esa gente, con ese, no sé cómo decirlo, crisol de gente. Bien, perdón, quisiera ahora vincularlo un poquito con el presente, ¿no? ¿Por qué estamos ahora hablando y por qué nos interesa hablar si San Martín era guaraní, cuál era su origen, qué es lo que está pasando ahora en el presente? Totalmente. Bueno, a mí me parece que ahí tenemos que charlar un poco de la relación con la familia Alvear de San Martín, y bueno, creo que podríamos profundizar un poquito en esa parte, en el fallo, bueno, en todo eso. Nada, esa parte me parece que es importante pensar, en principio, la relación que va a haber con la familia Alvear es lo que decíamos en un principio. Diego de Alvear, un militar español que es enviado para gobernar, para capitanear esta zona de Corrientes, va específicamente a Yapeyú. En ese sentido, ahí es en donde Chumbita encuentra una coincidencia entre los distintos años que se plantean para el nacimiento de San Martín, ¿sí? En esta coincidencia con Rosa Guarú, los relatos orales que se construyen en Corrientes y la estadía de Diego de Alvear, que es un poco discutida, pero bueno, en los relatos que construye Chumbita, en su hipótesis, él lo da por cierto. Perdón, sí. A todo esto, ¿hablamos de una relación consentida con Rosa Guarú o es algo un poquito más turbio? No, por supuesto, no existe, perdóname, digo esto nomás, no existe en ese momento ningún tipo de consentimiento. Estamos hablando de una mujer de una comunidad guaraní sometida. Total. Bien. Allá echaron en este momento a los jesuitas. Acordémonos de esa parte. Total, era de un rol totalmente Subordinado. Sometido. Sometido totalmente. Bien. Bueno, entonces, esta hipótesis es la que toma Alvear y es la que la familia Alvear se involucra, ¿sí? Por supuesto, por esta investigación de Hugo Chumbita, para pedir un ADN a los restos de San Martín. Sí, esto fue en 2017. ¿Sí? Exacto, esto en 2017 ya se venía trabajando, porque el libro de Chumbita es del 2000, si no me equivoco. Y a partir de ese momento se empieza a construir, hay mucha polémica, tiene 4 ediciones el libro, se vincula con la familia Alvear y ahí se pide este fallo, el ADN a los restos para... Porque lo que dice la familia Alvear es, bueno, nosotros lo que queremos saber y confirmar es que San Martín somos parte de los herederos de San Martín. Total. Bueno, es muy complicado esto, porque justamente se está poniendo en discusión lo que decían recién ustedes, que se pone en discusión que San Martín, las bases en las que se construye la idea, esta comunidad imaginaria de Argentina, digamos, ¿no? Que es que San Martín, somos blancos, que San Martín era blanco, que somos europeos, que venimos cultos, que somos la civilización que viene acá a discutir o a traer los avances tecnológicos, los avances políticos, sociales. Entonces, lo que la familia Alvear va a hacer es pedir ese ADN, y ese ADN va a levantar mucho revuelo. El Instituto Sanmartiniano, por supuesto, se va a oponer,
Instituto sanmartiniano con una fuerte línea militar en su formación. Por supuesto, O sea, que por no supuesto. tiene una línea historiográfica que no sea alejada de la formación académica militar. Y en ese momento es el Ministerio de Cultura, bueno, es... Destaquemos que es el Instituto Sanmartiniano, ¿no? Es una academia, si le podemos decir así, dedicada al estudio y a mantener la memoria de San Martín, Sí. ¿no? San Martín principalmente, lo que decíamos antes, como militar, como prócer nacional de la historia bien mitrista, oficial, la que se enseña en el manualcito de primaria. Bien, o sea, bien bien tradicional, tradicional. bien tradicional. muy Claro, tradicional. Digo, con todas las renovaciones que han habido a lo largo de la construcción de la historia como ciencia en la Argentina, bueno, es muy discutido. Si bien, digo, tiene sus archivos, tiene todo, pero bueno, por supuesto es discutido esta Veneración. Esta veneración, claro, es un problema, digamos, no es un ser humano. Y eso yo creo que le quita riqueza, ¿no? Porque somos todos contradictorios Claro. y en ese sentido sería importante por lo menos que se indague. Bueno, este ADN es rechazado por la Corte Suprema de Justicia, que lo que va a aducir para rechazar este fallo es cuestiones en principio morales, éticas y principalmente políticas, ¿sí? Y lo que va a decir de fondo el fallo es: ustedes no tienen ningún tipo de filiación con San Martín comprobable para poder pedir un ADN, y eso solo lo puede pedir un familiar directo. Bueno, no hay ningún familiar directo de San Martín. Entonces esto queda en un fallo que, bueno, no quedó ahí. No Queda en pasó la más nada. Exacto. Claro. Sí. Porque aparte es como precisamente, no tengo ninguna evidencia verídica, simplemente es una como Sí, la historia sospecha, como Exacto. exactamente, si no pediría un ADN, ¿no? Si Exacto. tengo una evidencia que me constante como Pero familiar directo. Sí, que también hay un desmerecimiento de la historia oral, ¿no? Porque todo lo que Total, Chumilán se basa sí. es de la historia oral Sí, y eso no sí. lo cuentan como fuente. Entonces Sí. acá hay un montón de gente retomando la historia de Rosa Guarú, no cuenta como fuente. O sea, Exacto. por más que Es tengas toda esa importante evidencia, no tomarla cuenta. como- Exacto. De hecho, justamente pasa mucho en Corrientes, ¿no? O sea, por el estudio que nosotros fuimos haciendo, que la gente lo reconoce a Rosa Guarú, la reconoce. Sí. De hecho, se Yo habla no sé si hay de un que- museo en Corrientes Creo que de sí, Rosa sí, Guarú. sí. De hecho, hay el relato oral que hay en Corrientes es justamente que Rosa Guarú esperó porque la familia San Martín lo que había dicho era: bueno, te vamos a volver a buscar. De toda Para una que historia de continúe. crueldad. Bueno, es una historia de crueldad tremenda, porque la dejan ahí, ella muere, según se dice, esperando que la vengan a buscar para volver a cuidar a San Martín, o diríamos en palabras de Chumpita, a su hijo. Claro. ¿No? Pero nada, Total, realmente total. totalmente Muy cruel poético. la historia. O sea- no volvió nunca más, y Rosa Guarú, bueno, queda en la memoria colectiva de Corrientes, y eso es importante. Que que fue se a, los rescate. fue a los 12 años, ¿no? Que San Martín es separado de Rosa Guarú. No, No, a los 12 años él va a entrar, en Claro. realidad, Al el ejército. en Claro. España. Él es separado a los 3 años. A los 3. Digo, es un momento también bastante clave la edad. Claro. Crítico. Es un momento donde, básicamente, digo, porque lo sabemos nosotros por estudiar historia, que los primeros momentos, ¿no? Digo, de un nene con su madre en esa época son muy fuertes. Más en esa época todavía, digo. No es que ahora no, sino que... Es que si lo pensamos en términos actuales y completamente descontextualizado históricamente, Rosa Guarú termina siendo una persona a la que violaron, la pusieron como nodriza, no la reconocieron como madre, después le sacan el hijo, le dicen que van a volver y termina muriendo esperándolo. Bueno, la No, historia de tremendo, cualquier es tremendo. Claro, no, es la Es historia de cualquier tremendo. indio, o sea, es la historia de cualquier indio en ese contexto. Podría servir. Podríamos hacer algo de ¿cómo es? Microhistoria, como hace Ginsburg, ¿no? O sea, tomar ese dato para poder hablar de la sociedad guaraní Sí, la sociedad y de indígena. todo lo que pasó, ¿no? Es un dato importante, sí, sí. Bueno, no sé si alguno tiene algo más para aportar. A mí me parece interesante esto de cómo problematizarlo en el presente, ¿no? Porque imagínense si el fallo este hubiera avanzado, lo que hubiera sido tener que abrir la tumba del prócer, sacar sus restos, qué movilizante hubiera sido, ¿no? Y cómo se podría llegar a desconstruir esa figura. No, hubiese sido tremendo. A mí me parece, igual, y hubiese terminado con la polémica. No hubiésemos podido hacer este programa con esta polémica, porque ya tendríamos la verdad, digamos, bueno, si eso no lo es. Eso, y para mí es importante esto, como para que vayamos cerrando, pero Sí. me parece que es importante que no le quita nada. No, hay un por problema supuesto, acá de no. que sea o no sea guaraní, al contrario.
sea, eso lo que hace es poder redescubrir y revisitar la historia de las provincias del Río de la Plata, de todo lo que es Sí, es aceptar la América que los pueblos española. originarios también fueron parte de esa independencia. Totalmente, Total. que participaron y todo lo que se sufrió, digamos. Entonces, Total. digo, San Martín es un prócer que está en disputa, si bien todos estamos de acuerdo en que San Martín sí, ok, eso nadie discute eso, pero sí está en disputa, ¿no? Lo hablamos hoy con Cami hace un ratito, antes de empezar a grabar, que San Martín es un San Martín militar primero, ¿sí? Podemos hablar de la dictadura, cómo lo rescata, cómo lo construye. Podemos pensar en un San Martín revolucionario, que es lo que hacen las organizaciones en los 70, las organizaciones armadas, que rescatan esa figura. Podemos pensar, eso se hace con todas las figuras, ¿no? En momentos de tensión. Entonces digo, San Martín está en disputa y es importante poder aportar y construir un San Martín que nos ayude a comprender no solo nuestro pasado, sino la construcción de la nación, digo, eso es lo que pone en cuestión. Total. Claro, Blanco, ese es el europeo, identitario. punto. Ese tema ese es el identitario cultural, ¿no? Porque San Martín hoy ya está separado de lo humano. Es más el símbolo que representa a él que lo que él es en sí. Totalmente, sí, lo sí. que él hizo o de dónde viene. El tema es que repensar de dónde viene y sus orígenes te hace bajarlo de vuelta a lo humano. Es un poco lo que pasa, o sea, no hay ningún prócer en la historia nacional argentina que lo tengamos tan intocable y tan inmanchable como San Martín. Totalmente. Y ahí Marechal diciendo, ¿no? El gran capitán que viene a realizar esta gesta independentista y todo, bueno. Sí, pero por algo también la marcha peronista lo nombra como el proyecto nacional, o sea, hay algo ahí que retoma que es lo que no se toca. Es el proyecto que se tiene. O sea, no se toca y a mí me parece interesante lo que vos acabas de decir porque es justamente esa apropiación de todos. San Martín está. No nadie lo va a negar jamás. Ahora sí, cada uno tiene su versión y eso me parece que es lo rico. Total. Tal cual. Bueno, como para darle un cierre entonces, muchas gracias compañeros. Estamos con Seba, Agustina y Camila. Esto es Cebados de Historia. Ella es Erika. Muchas gracias. Bueno, como para terminar, San Martín, como otros próceres, como veníamos diciendo, sigue moviéndose dentro de este universo en disputa, ¿sí? Es nuestro orgullo. Alrededor de San Martín siempre se construyeron muchas hipótesis y creo que lo va a seguir habiendo. La hipótesis esta de San Martín que planteamos hoy como hijo ilegítimo abre esta puerta para discutir no solo al prócer construido por las élites, sino a la mixtura con nuestros pueblos originarios y poder darles también un poco de voz. Todo esto también lo van a poder ver resumido en nuestro reel, que va a estar en Instagram ya también publicado, pero obviamente las redes sociales son un poco tiranas. Sí, y también en el relato, ¿no? de Hugo Chumbita, en Secretos Yapeyú. Exacto. También lo vamos a subir en el... Obvio. También va a estar subido todos estos autores que estamos charlando, van a estar subidos en nuestro Linktree para que los puedan acceder y ir consultando ustedes. El podcast es como para poder profundizar un poco más y que no quede nada más en la banalización del minuto que nos obliga el reel de Instagram. Así Total. que bueno, fue un placer charlar con ustedes. Estamos escuchándonos en la próxima. Esto fue Cebados de Historia.